Ok, buenas noches. Este es el curso que se llama Componentes Eléctricos y Mecánicos de un Refrigerador Doméstico. Están bienvenidos al curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Precisamente vamos a ir viendo componente por componente, viendo cómo es que funciona. Voy a pasarles unas diapositivas para que vayan viendo más o menos de qué se trata este curso. Un favor, si alguien no ve la diapositiva, por favor abra su micrófono y coméntenme que si no lo ven. ¿Sí? Quiero pensar que todos lo estamos viendo. Bienvenidos al curso. Vamos a ver, un sistema de refrigeración se compone tanto de elementos mecánicos como de elementos eléctricos. Poco a poco vamos a ir avanzando, vamos a ver todos los componentes de los refrigeradores convencionales, o sea, no vamos a entrar a lo que es el sistema inverter, pero sí vamos a entrar a lo que son los sistemas con tarjeta, para ver qué es lo que hace la tarjeta, que es un componente eléctrico, electrónico, al fin y al cabo, pero viene a ser la función de algunos elementos eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este diapositivo, en este curso? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, para que yo sepa reparar algo, primero tengo que ver cómo funciona. ¿Sí? Si no sé cómo funciona cada cosa, pues ¿cómo lo voy a probar? Entonces, vamos a ir paso a paso viendo la parte del funcionamiento de cada elemento. ¿Sí? Del compresor, cómo se compone el compresor, que es una parte eléctrica. O sea, cuando estemos en la parte del sistema eléctrico, vamos a tomarlo tal cual es el compresor. Cuando estemos en la parte mecánica, ya veremos la parte mecánica, que no está atorado, que comprima toda esta parte. Pero vamos a empezar con la parte eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Les recuerdo que es un curso corto y los temas que vamos a ir viendo como vayamos avanzando son los siguientes. Vamos a ver hoy, que es lunes 12 de octubre del 2020, pues estamos ahorita precisamente en la parte de que es la introducción. Vamos a ver un poquito de electricidad básica. El día de mañana pretendo que veamos todos los elementos eléctricos. Solamente vamos a ver los elementos eléctricos, pero no vamos a explicar para qué funciona cada uno y quizá cómo probarlo. Pero no vamos a verlo todavía en conjunto con los demás. Lo que pretendo hacer es que cada quien vaya viendo cómo funciona cada elemento eléctrico y cómo hacer sus pruebas. Después, el miércoles 14, vamos a ver ya todos esos elementos en un circuito eléctrico, o sea, ya cómo funcionan en conjunto. Pero para ello ya traemos las bases del funcionamiento operativo de cada uno de los elementos. Después, el jueves, vamos a empezar a ver todos los elementos mecánicos del sistema de refrigeración, los 4 elementos básicos, accesorios, y ya después, el viernes, vamos a ver lo que es el ciclo de refrigeración. ¿A qué se refiere? Vamos a ver el comportamiento del refrigerante dentro del ciclo de refrigeración. ¿Qué pasa en cada uno de los elementos que ya me enseñaron anteriormente? Después, el lunes, pues vamos a ver ya todo el conjunto, lo que es la parte mecánica y eléctrica, cómo es que se conjuntan, para qué nos funciona esto, la parte, o sea, si la parte eléctrica mueve a la parte mecánica, pues cómo puede influir una en otra, para terminando el día 20, ver algunas fallas que podamos tener en los sistemas domésticos. ¿Sí? Esto es lo que veremos así a grosso modo en todo lo que es el curso. ¿Sí? Esos son los puntos que vamos a ver. No sé si tengan ahorita alguna duda. ¿No? Ok. Pues vamos a empezar con No, ninguna. con lo que es la parte eléctrica. Dicen por ahí, honor a quien honor merece. Gracias a Alfredo. Alfredo, levanta la mano, por favor. No, Luis Alfredo. Alfredo, ok. Hace poco nos vimos y me dio una idea muy buena, la verdad, y se lo dije,
me gustó tu idea y la voy a emplear para mis cursos y ahorita precisamente es que vamos a emplear esta parte. Déjenme acabar con esta presentación de este lado, finalizar y vamos, ya no veo la presentación, ¿verdad? Ya dejamos de compartir, ¿ya me ven a mí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema de electricidad. Vamos a ver electricidad básica. Primero vamos a ver qué son los circuitos, cómo funcionan, o sea, cuáles son cómo se comporta un circuito en serie, un circuito en paralelo, toda esta parte. Entonces, un segundito, es aquí, acá, y vamos a empezar con esto de los circuitos. Primero vamos a ver los elementos básicos que debe tener un circuito eléctrico. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Bueno, lo primero que tengo que hacer para que un circuito eléctrico funcione, ¿qué es lo que necesito? Necesito, pues, energía. Entonces necesito una fuente de energía. Fuentes de energía. A ver quién me puede ayudar. Un refrigerador, ¿de dónde tomo la fuente de energía? ¿Alguien? Uno por uno nada más, por favor. ¿No? Bueno, lo tomamos del contacto. ¿Y qué es lo que tenemos en el contacto? Voltaje alterno. ¿Sí? Entonces, tenemos una fuente de energía. Un favor, ¿se alcanza a ver las letras? ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. Ok. Entonces tenemos la fuente de energía. Sí. Nosotros esta fuente de energía, la energía que nos va a dar es para que hagamos algo en sí. Por ejemplo, para que prenda un foco, se mueva un motor, toda esta parte. Entonces tenemos un consumidor. En este caso voy a poner un foco. Un consumidor. Ahí viene lo que me había platicado, la idea que me dio Alfredo, el buen Alfredo. Al consumidor de la fuente de energía, o sea, nada más vamos a simular que tenemos nosotros lo que es el positivo, que es agua caliente, y el negativo, que es agua fría. Y seguro me van a decir, pero espérame, la corriente alterna no tiene positivo y negativo. Efectivamente, no tiene positivo y negativo, pero lo que sí tiene es que tiene una línea y un neutro. Entonces voy a tomar el positivo como si fuera la línea y el negativo como si fuera un neutro. Y ahí viene la gran idea. A todos los consumidores, o sea, recuerden, consumidor es aquel elemento que cuando yo lo energizo genera un trabajo. Por ejemplo, el foco, si yo lo energizo, va a dar luz. Si a la licuadora yo la energizo, va a girar su motor. Entonces, cuando yo energizo a un consumidor, va a ser un trabajo. Pero para que funcione, necesito energizarlo. Él tiene que trabajar, todos los consumidores van a trabajar con agua tibia. ¿Sí? Tienen que tener agua tibia. Si tiene agua muy caliente, se quema. Si tiene agua muy fría, pues se congela. Entonces, tienen que trabajar forzosamente con agua tibia. Entonces la línea solo me da agua caliente. ¿Sí? Y para que se entibie, ¿qué necesito? Pues necesito mandarle agua fría. En este caso le está llegando una línea y un neutro. Si no le llega agua caliente y agua fría, no va a funcionar. Entonces, tenemos que es la fuente de energía, tenemos el consumidor, pero también necesito yo tener control de esto. ¿Y esto cómo lo voy a lograr? Bueno, con elementos de control, por ejemplo, apagadores, termostatos. Entonces, vamos a poner aquí
un apagador, que en este caso sería el control. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando se abra, deja de fluir el agua caliente. Al no recibir agua caliente, el consumidor no hace su trabajo. Cuando yo cierre el control, entonces el agua caliente sigue fluyendo, ya va a tener agua tibia y en ese momento va nuevamente a funcionar. Si yo abro y no dejo que pase, pues solamente voy a tener agua fría y el consumidor no va a trabajar. Aparte de tener una fuente de energía, de tener un consumidor, un control, también muchos circuitos lo que tienen es una protección. Los fusibles en la casa, por ejemplo, si sube mucho el amperaje, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el fusible se va a abrir y ¿qué es lo que hace el fusible? Pues lo mismo que el elemento de control. Aquí sería control y este es de protección. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un circuito eléctrico? Tengo lo que es la fuente de energía, que sería en este caso el número 1. Tengo el consumidor, que sería el caso del número 2. Tengo lo que es, en este caso también tengo lo que son los cables, lo que son los conductores. Conductores. Que sería nuestro punto número 3, control, que sería nuestro punto número 4, y la protección, que sería el punto número 5. Estos son los 5 elementos que necesitamos para que un circuito eléctrico funcione. ¿Sí? Repito, fuente de energía, consumidor, conductor, control y protección. No sé si tengan alguna pregunta en este punto. ¿No? No, ninguna. Ok. Interpreto su silencio. Vamos a empezar. Vamos a ver los circuitos eléctricos. Es que para poder entrar a lo que es ya el circuito del refrigerador, posteriormente necesito saber cómo se comportan los elementos cuando tenemos ciertos, cierto orden. En este caso vamos a ver el circuito serie y el circuito paralelo. Circuito serie. ¿Cuáles son las características del circuito serie? Son 5 características, pero las que vamos a tomar más en cuenta son 4. La primera característica es que sus elementos, voy a poner focos, están conectados uno tras de otro. Aquí está nuestra fuente. Y tenemos aquí la línea. Pero aquí tenemos una situación. Y tenemos el neutro. Las características del circuito serie es que un elemento va conectado tras de otro. Otra cosa, que si uno de los elementos, cualquiera de ellos se abre, ¿qué pasaría si este foco se funde? Se acordarán de las famosas series de aquellos, series navideñas, ¿no? De aquellos ayeres, se nos fundió un poquito y toda una parte se nos abría. Entonces, con que uno solo de los elementos se abra, pues viene a afectar a todo el circuito. Todo el circuito se abre, se apagan estos focos. ¿Por qué? Pues porque está faltando que pase. Otra característica que tenemos en un circuito serie es que el voltaje es repartido entre sus elementos. ¿A qué me refiero que el voltaje es repartido entre sus elementos?
Si yo pongo focos que son de 120 volts, 120 volts, 120 volts, 120 volts, quizá 100 watts, 100 watts, 100 watts, me voy a dar cuenta que estos focos prenden muy tenue. No van a prender con la fuerza que necesitan prender. ¿Y por qué prenden no prenden bien? Porque el voltaje es dividido entre sus elementos. Si yo tomara los 120, me voy a dar cuenta que entre este y este me da 40 y 40 volts. Y como no está siendo alimentado bien cada uno de ellos, por eso se reparten el voltaje. Entonces ya vimos que sus elementos van conectados uno tras de otro, que si uno de sus elementos se abre, arruina todo el circuito. El voltaje es el mismo en todos sus elementos. Y el cuarto es que el amperaje, la corriente, el número de electrones que circula por todo lo que es el circuito, es la misma en cualquier punto. ¿A qué se refiere esto? Que si yo pongo mi multímetro aquí, tomo el multímetro, selecciono amperes y lo pongo con el gancho, voy a tener un cierto número de amperaje, voy a inventarlo, quizá aquí tenga 0.8 amperes. Y si yo lo pongo aquí, me va a dar el mismo número de amperaje. Si lo pongo aquí es el mismo número de amperaje. Si yo lo pongo aquí, va a ser el mismo número de amperaje. ¿Qué quiere decir? Que el amperaje es el mismo en cualquiera de sus elementos. Importante, los consumidores, o sea, nunca vamos a ver en un circuito consumidores en serie, pero lo que sí vamos a ver son elementos de control y de protección que forzosamente tienen que ir en serie. Recuerden que si uno de sus elementos se abre, afecta al circuito. Entonces, si yo pongo aquí un apagador, ¿qué va a pasar? Cuando yo decida que se cierre, deja pasar y me alimenta lo que se ve. Esas son las características del circuito serie. La quinta característica es la resistencia total, pero eso se ocupa más en electrónica, que nos dicen que la resistencia total de cualquier circuito conectado en serie es igual a la suma de sus resistencias. ¿Sí? Pero realmente aquí no lo ocupamos. Entonces, lo que sí ocupamos son los cuatro primeros, que es sus elementos van conectados uno tras de otro. Si uno de sus elementos se abre, afecta todo el circuito. El voltaje es dividido entre sus elementos y el amperaje es el mismo en cualquiera de sus elementos. Si tienen alguna duda, de una vez. ¿No? ¿Continuamos? Continuamos. Ahora vamos al circuito paralelo. También tenemos 5 características del circuito paralelo. También tenemos una fuente de alimentación. Fuente, alimentación. Tenemos consumidores. Voy a poner también 3 consumidores. Y tenemos lo que es nuestra línea. Y el neutro. El agua caliente y el agua fría. ¿Sí? En los circuitos paralelos, la característica número 1 es que sus elementos van interconectados con sus terminales. ¿Qué quiere decir? Pues para cada consumidor, excepto motores, todos los consumidores van a tener 2 hilos para ser conectados. ¿Por qué digo motores? Porque también tenemos motores trifásicos, y son 3 hilos. Pero en este caso, en cualquier sistema donde veamos que dice un pH, quiere decir que es monofásico.
y que se alimenta con 2 hilos. Entonces van interconectados en sus terminales. Aquí tengo una terminal, otra terminal. Entonces, esta misma terminal va interconectada con el otro, ¿sí? Entonces, característica número 1, van interconectados con sus terminales. No puedo poner 2 rojos en este. ¿Por qué? Porque tendríamos pura agua caliente. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a encender. Entonces, van interconectados. Segunda característica, si uno de sus elementos se abre, no afecta a los demás. Contrario al circuito serie, ¿no? Si en este caso se llega a fundir un foco, los demás, como siguen siendo alimentados, siguen encendidos. O sea, no les afecta que un foco o el circuito en sí se abra. Característica número 3. El voltaje es el mismo en todos sus elementos. Precisamente como están en serie, aquí si la fuente es de 120 volts, 120 volts de corriente alterna, a este foco, el foco vamos a ponerle foco número 1, le van a estar llegando 120 volts, 120 volts y 120 volts. Van a ser tres elementos y a cada uno va a estar alimentado con 120 volts. Número 4. En este caso, el amperaje es dividido entre sus elementos. ¿Qué es el amperaje? Es la cantidad de electrones que pasa por un conductor. Y cada consumidor va a exigir que se le dé cierta cantidad de amperaje. En la red eléctrica, a pesar de que nuestros fusibles son de 15 amperes o de 30 amperes, tenemos mucho más amperaje, nada, simplemente nos ponen como límite. ¿Por qué? Porque los cables, si se pasan de ese amperaje, muy probablemente se va a quemar. Entonces, el amperaje, vamos a suponer que este foco me está consumiendo, voy a exagerar un poco, 5 amperes. Este foco me va a consumir 3 amperes y este foco me va a consumir 8 amperes. ¿Sí? Quiere decir que por este cable me va a pasar en la alimentación de todos los focos. 5 más 3, 8 más 8. Por aquí van a estar pasando 16 amperes. Si yo midiera el amperaje nada más de este cable, estaría consumiendo 5 amperes. Pero por este cable está pasando la alimentación para el foco 2 y el foco 3. Entonces, por aquí estarían pasando 11 amperes. Y en este tendríamos nada más 8 amperes. Por este cable tendríamos nada más 3 amperes. Entonces, no, aquí serían 5 amperes, 3 amperes, 8 amperes. Por estos cables, y esos cables estarían manejando el mismo amperaje que el de abajo, 8 amperes, 11 amperes y 16 amperes. ¿Bien? Entonces, el voltaje es el mismo, pero el amperaje es dividido. Eso va a ser de cada uno de nuestros consumidores. Nos estamos quedando, dice, sin tiempo. Nada más ahorita espérenme tantito. Según esto nos quedan 8 minutitos. Vamos a aprovecharlos. Entonces ya tenemos que son, sus elementos van interconectados. Si uno de ellos se abre, no afecta a los demás. Si el voltaje es el mismo en todos sus elementos y el amperaje es dividido entre sus elementos. El quinto factor no lo ocupamos mucho, también es para electrónica, nada más como mención, nos dice que la resistencia total de un circuito paralelo es igual a una fórmula llamada la inversa de las inversas. ¿Sí? Pero realmente nosotros no lo íbamos a ocupar, nada más es como información.
Y por último, vamos a ver lo que es el circuito mixto. ¿Qué es este circuito mixto? Bueno, tenemos tanto circuitos en serie como circuitos paralelos. Simplemente como ejemplo tendríamos nuestra fuente de energía. Tendríamos quizás dos consumidores aquí y dos consumidores acá. Tendríamos una alimentación quizá de este modo. Y aquí tendríamos dos en paralelo. Este tercero sería en serie, y eso es lo que se le llama un circuito mixto. El circuito mixto, precisamente, bueno, las características que les dije hace rato, hay que manejar cada elemento por separado. Hay que ver si está en serie, si está en paralelo, para definir qué es lo que está haciendo. Y nosotros vamos a encontrar en nuestro circuito de refrigeración precisamente elementos conectados en circuito mixto. Voy a hacer un diagrama pequeño de un congelador, que es el más sencillo que hay. Un congelador, esos que le llaman de ataúd. Lo único que tiene el congelador de ataúd es un compresor, un motor como consumidor. Y aquí lo tenemos que alimentar pero necesitamos un control. El único control que tiene es un elemento que se llama, que ya lo veremos más adelante, que se llama termostato o control de temperatura. Este es un circuito de un congelador, de esos de ataúd. No tiene más que, todavía faltan aquí sus elementos de arranque, pero en situación básica tenemos un control de temperatura, pero dense cuenta cómo el control de temperatura lo tenemos en serie con respecto al compresor. Ahora, si fuera un refrigerador doméstico sencillo, tendría un foco y un apagador de puerta. Se les conoce como normalmente cerrados. Aquí le está llegando el agua fría. ¿Qué le falta a ese foco para funcionar? Pues el agua caliente. Y quiero que vean cómo tenemos aquí un circuito mixto. A pesar que tengo elemento de control y elemento de control, tengo consumidor y consumidor. Pero los consumidores, con respecto a la fuente, están conectados en paralelo. ¿Sí? Recuerden que cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo en todos sus elementos. Y los controles están en serie con cada consumidor. Recuerden que si uno de sus elementos se abre, afecta a todo el circuito. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? No. Se nos está terminando el tiempo. Ya para el día de mañana voy a preparar para enseñarles, déjenme pasar para acá. Para el día de mañana ya les estaré mostrando los elementos uno a uno, diciendo qué es lo que hacen, para después ya juntar todo el circuito eléctrico. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.